Queridos amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Bienvenidos a una charla más de Centro Urbano Home. Hoy contentos porque vamos a dialogar, vamos a medirle el pulso al sector inmobiliario, qué es lo que está sucediendo en los principales segmentos del mercado, y para ello permítame presentarles invitado de lujo, especialista en el tema, voz autorizada, por supuesto, a mi querido Alejandro Delgado, Country Manager de Sila México. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Edgar, muchas gracias por tu invitación. Siempre un gusto estar por acá platicando contigo y con tu auditorio. No, hombre, agradecidos por siempre tener la disposición de platicar con nosotros. Y pues nada, si te parece arrancar esta charla, justo ir en el camino que planteamos la charla, que nos pudieras contar en términos generales para abrir apetito de esta conversación, ¿cómo están percibiendo el escenario hoy para el sector inmobiliario en general, digamos, en términos generales como un gran todo? ¿Cómo lo están viendo para estas alturas del partido, que ya estamos casi a punto de iniciar el cuarto cuatrimestre? Ya la recta final del año. ¿Qué es lo que están percibiendo? ¿Hay más oportunidades que retos? ¿Hay un panorama más positivo que negativo? ¿Mejoró en cuanto a cómo inició el año? Un poco qué es lo que están viendo en términos generales. Definitivamente es un panorama positivo para los tres activos que monitoreamos nosotros en Sila, que es oficinas, industrial y retail. Hay algunos activos, ya vamos a hablar un poquito más a detalle más adelante. Hay activos que lo están haciendo mejor que otros. Claro. Sin embargo, para los tres es un escenario positivo y mucho más favorable eh, de lo que se pensaba a principio de año para los tres activos. Incluso ya se vislumbraba un panorama positivo para el activo industrial al principio del año, y creo que está superando las expectativas que teníamos a principio del año. Había un panorama de recuperación, había un panorama parecía que iba a ser mejor el 2023 para oficinas, y efectivamente fue mejor, y creo que también eh, sorprende positivamente el mercado de oficinas, y lo mismo que centros comerciales, en donde ya se veía una recuperación, pero el consumo regresa fuerte en el 2023, dando también como resultado unas expectativas, yo diría, superiores a lo que pensábamos a principios de año. Bien, Alejandro, para empezar me gustaría comenzar, digamos, a charlar a detalle con el tema del mercado industrial, que lo confirmarás ahora, pero ha sido el que más ha destacado en los últimos meses. A partir de la pandemia igual se ha notado que es el que se ha llevado la estrellita por completo. Pero preguntarte cómo llega el sector industrial a esta etapa del año, sobre todo te lo pregunto en el contexto tan famoso y tan hablado del nearshoring. De alguna manera el segmento industrial traía una buena dinámica, ¿no? Y el nearshoring llega como a abonar un poco más, pero preguntarte cómo llega, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son los retos que ves por atender, sobre todo en este contexto del nearshoring, porque también algo que me llama la atención y que quisiera conocer tu opinión es que todavía siento en el discurso de algunos especialistas que el nearshoring todavía se habla como lo que va a llegar, pero preguntarte, ¿ya está tocando la puerta? ¿Qué está representando hoy el nearshoring para el sector industrial en México? Ok, un poquito de contexto antes. Bueno, el activo industrial cierra el segundo trimestre del año a una tasa de disponibilidad históricamente baja, de alrededor de 1,69%, es decir, prácticamente el 99% del inventario está ocupado. Y la tasa de disponibilidad es muy, muy baja, sobre todo se concentra en el centro de la ciudad, en el Bajío, es donde vemos mayor tasa de Ok, disponibilidad. En el norte, donde prácticamente no tenemos tasa de disponibilidad, ¿no? A excepción de Monterrey, que Monterrey, al tener todavía mucha tierra para no expandirse, y al estar atrayendo mucha inversión, da los números para empezar a construir muchos inmuebles especulativos, que es lo que se le conoce como un inmueble, el cual no es un inmueble hecho a la medida para un cliente, claro. sino tú comienzas a construir y ya después ves a quién se lo rentas. Monterrey da para eso, y por eso también tenemos algo de disponibilidad por allá, alrededor de 20 inmuebles disponibles en Monterrey. Eh, pero bueno, el Bajío, particularmente Querétaro, Guanajuato, es donde estamos viendo mayor disponibilidad. El resto del norte es donde prácticamente no vemos inmuebles disponibles. Por ahí hay un inmueble disponible en Tijuana, debe haber no más de 6 inmuebles disponibles en Mexicali, 7 inmuebles disponibles en Ok, Mexicali, lo decía, Juárez también, un par de ellos. Entonces, bueno, estamos frente a un escenario donde la disponibilidad es históricamente baja. El tema de nearshoring definitivamente ya comenzó.
hay como, cada quien tiene su opinión, ¿no? Y Claro, como yo lo digo esta es segunda o tercera ola de nearshoring, ok, pero nearshoring, porque nosotros siempre hemos estado near de Estados Unidos, siempre hemos claro, estado cerca. claro, claro. Entonces, por ahí a lo mejor en los años 60 comenzamos con las maquilas, en donde empezamos a ver muchas empresas chinas también a mudar sus operaciones y maquila al país. Y luego en los 90, con el primer tratado de libre comercio, también empezamos a ver muchas empresas migrar para acá. Y ahora es la tercera ola del nearshoring que definitivamente ya comenzó. Los números de absorción de metros cuadrados que estamos viendo son números récord. El número de empresas que están llegando al país son números récord. El número de nuevas naves que estamos entregando cada trimestre es número récord y esto es gracias al nearshoring. Pero por otra parte, y esta es un poquito opinión fundamentada con datos, pero también esperanza, es que es apenas el comienzo. Esto Ok. va a durar para unos años hacia adelante. Va a durar para, por lo menos 3, 4, 5, ojalá y más años para adelante de empresas reubicándose y expandiendo sus huellas, diversificando su huella en México. Entonces, bueno, un par de datos interesantes. En los últimos 3 años, China, empresas de origen chino, ocupan 5 veces más metraje de lo que ocupaban hace 3 años. O sea, Ok, multiplicó por 5 la ocupación que tenían hace 3 años al día de hoy. La inversión extranjera que estamos recibiendo de China es ahora una de las principales y todo eso es por el tema del nearshoring. muy bien. Alejandro, ¿tendrían, digamos, como Sila, como que analizan el mercado, alguna proporción o cuantificación de qué tanto podría crecer el mercado cuando alcancemos un nivel maduro de esta nueva ola de nearshoring, como lo llamas? ¿Tendrían, digamos, esa visualización de qué tanto podría representar el crecimiento para el sector industrial en, no sé, en números de naves industriales, nuevos proyectos, en fin, en derrama económica? ¿Tendrían algún, más o menos, un parámetro para medir eso? Y bueno, lo que estamos viendo es que ahora el inventario de metros cuadrados durante un año está creciendo a un ritmo mucho más acelerado de lo que crecía antes. Estamos viendo que ahora crece los inventarios a nivel república alrededor de 5 millones de metros cuadrados en el 2022, en el 2023, que eso es el doble de lo que crecía en el 2020, 2019. Entonces, si seguimos esta tendencia que, de nuevo, la apuesta es que vamos a seguir hacia ese camino. Estamos proyectando que vamos a llegar a los 100 millones de metros cuadrados de inventario Ok, en los próximos 3 años. Ahorita estamos entre alrededor de los 80, 85 metros cuadrados y vamos a llegar a los 100 millones de metros cuadrados de inventario industrial, lo cual se nos hace grande y la verdad es que claro. es uno de los mercados más importantes, es el mercado más importante de América Latina en temas de metraje, pero todavía no es ni un 10% de lo que es un mercado estadounidense, por ejemplo. Claro, Entonces, aún vemos potencial para que siga creciendo. Es cierto que en otras geografías de Centroamérica, de Sudamérica, también hay un crecimiento del mercado industrial, también empujado por nearshoring, porque hay que acordarnos que estas empresas que están llegando pues no necesariamente quieren estar en Tijuana, al ladito de la frontera. claro, Están, están en Singapur, están en Taiwán, y ahora quieren acercarse. Entonces, Colombia también es un país suficientemente cerca, sobre todo por la ruta marítima que hay hacia claro. Estados Unidos. Dentro de México, Mérida también es un lugar suficientemente cerca para ellos. El sureste mexicano también es un lugar suficientemente cerca para atraer ese tipo de inversiones a esas geografías. No es algo exclusivo del norte. Claro, Obviamente empezamos a ver el efecto de lo más cercano hacia abajo, pero esto no excluye que es una oportunidad para otras geografías también de seguir creciendo. Entonces, bueno, para responder concretamente, el crecimiento que estamos viendo va a ser de alrededor de 5 millones de metros cuadrados de nuevo inventario por año, yo diría que por los siguientes 3 años. muy bien. Alejandro, me gustaría preguntarte ahora que mencionas esta parte de la, o la oportunidad en diversas regiones.
preguntarte, ¿cómo consideran, cómo ven, cómo se inserta de alguna manera el proyecto del tren transísmico a partir de las últimas noticias que hemos conocido, ¿no? Que la Secretaría de Economía ya ha empezado a hacer labores ahí, ya empezaron las primeras licitaciones, ya se hablaron de un poco del tema de los parques industriales, o por lo menos la visión que se tiene. ¿Cómo ven esta oportunidad? ¿Cómo creen que se inserta en esta lógica? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto ven que ya tenga más pies y cabeza? Porque lo platicamos, creo, hace algunos meses que todavía estaba un poquito más verde y que ahorita por lo menos ya empiezan a haber algunas noticias de avance en el tema. Pero definitivamente es un factor que va a ayudar a contribuir, un factor que va a contribuir al desarrollo de las inversiones en el sureste mexicano. Va a ser una obra importante que va a ayudar a la logística y a la distribución, y a la conectividad que tiene esa zona. Entonces, pues nada, de nuevo, es una oportunidad para que otras geografías, no exclusivamente el norte del país, sino otras geografías dentro del país empiezan a crecer, y para ello son importantes estas inversiones del sector público que se realicen. Lo platicábamos también, recuerdo que nos hablamos además del sureste hace un par de semanas, el gran reto, ¿no? El gran reto que tiene el sureste, que es al final del día la mano de obra capacitada, lo cual, pues bueno, va a ser un reto, es un reto, pero yo diría que no es un reto no únicamente para el sureste, porque en el norte a lo mejor hay mucha mano de obra, pero también hay muy baja tasa de desempleo. Y con Claro. eso quiere decir que pues todo el mundo está trabajando ya. Entonces, pues bueno, creo que el reto de la mano de obra, ojalá sea atendido con mano de obra mexicana, mano de obra capacitada, y ese es el gran reto que tiene el sureste. También el norte lo tiene, pero creo que en el norte ya está resuelto o ha funcionado bien la manera en que hay siempre mano de obra capacitada para que estas empresas lleguen a instalarse. Oye, en esa línea, ¿verías justamente otro reto importante por atender para que de alguna manera no se nos caiga la sopa del plato a la boca? ¿Algo por atender en términos de infraestructura o hoy México cuenta por lo menos con las condiciones para echar para adelante esto y sobre la marcha ir ajustando algunas piezas? A ver, definitivamente se cuenta con mucho de lo necesario, si no estaríamos Claro, trayendo estas inversiones, que lo estamos haciendo, pero bueno, si hay factores que preocupan, como recursos naturales, temas del agua, Monterrey, que parece que ya se está resolviendo a través de una inversión fuerte hidráulica que se está haciendo por allá. Sin embargo, pues eso siempre es un riesgo latente, ¿no? Que vuelva a haber una sequía como la que hubo hace aproximadamente un año, en donde pues hubo una situación crítica por allá. Tema de energía eléctrica es también el gran reto, ¿no? La disponibilidad de KVAs que estos parques industriales pueden tener, pues es un reto, ¿no? Porque no es únicamente poner paneles solares, que eso obviamente contribuye, pero el problema no está en la generación de energía, está en la distribución de energía, y es donde las líneas de distribución actuales están saturadas en muchas de las zonas, y hay que hacer inversiones fuertes para poder eh, que haya más disponibilidad de energía de KVAs, ¿no? Que es lo que mide la distribución. Definitivamente y tristemente el tema de seguridad es también un factor importante. Creo que la oportunidad está puesta para atraer mucha inversión al país, pero si de repente empezamos a escuchar cada vez más seguido noticias pues no muy agradables en cuestión de seguridad, pues esto puede contribuir un poquito a espantar un poquito claro. como inversiones. Entonces, pues todo esto son factores que obviamente son los retos que hay que seguir atacando. Otro de los retos también es entender las culturas de las empresas que están llegando al país. Por ejemplo, eh, históricamente los desarrolladores en México, eh, al estar respaldados por un fondo estadounidense en su mayoría, fondo canadiense en su mayoría,
pues están acostumbrados a pedir garantías corporativas, en donde generalmente es una empresa estadounidense que respalda al inquilino aquí en México, o ya sabes, hay garantías corporativas, muy sencillo, que las empresas, particularmente chinas, no pueden cumplir con esas Ok, garantías corporativas, y quien lo respalda es el gobierno chino. El gobierno chino está apoyando mucho para que estas empresas se reubiquen en otras geografías. Entonces, el gran miedo que tienen los desarrolladores, que eso es un gran reto, que es, ok, yo atraigo a un inquilino, es un inquilino chino, el gobierno está atrás, pero si llega a haber cualquier problema, pues me voy a pelear a China. ¿Y contra qué me peleo? Contra el gobierno. Entonces es muy poco probable que vaya a ganar en una claro. demanda, ¿no? En caso de incumplimiento de contrato cualquiera. Entonces, el entender esa cultura que para ellos, ellos están acostumbrados a un gobierno que es activamente dentro del mundo laboral, está el gobierno con un papel muy activo. Entonces hay que acostumbrarnos a eso para poder seguir atrayendo sus inversiones. Entonces, pues esos son los retos que vemos. Oye, Alejandro, ¿que nos puedes ayudar a identificar un poco qué es lo que están viendo en cuanto a las industrias que ya están poniendo los ojos en México, las que están llegando, un poco cuáles son las que están viendo mayor oportunidad, o que ya están teniendo mayor presencia? Y sobre todo también preguntarte un poco el tema de logística y de última milla, porque es de los temas que han llamado la atención últimamente, sobre todo entendiendo que la última milla en las principales ciudades es de esos temas que está creciendo, que tiene una tendencia de crecimiento y que más desarrolladores están poniendo a la vista por el hecho del e-commerce y esta clase de necesitar este tipo de distribuciones ya muy adentro de las ciudades. Pero preguntarte eso, el tipo de industria, y qué es lo que están viendo en términos generales. A ver, el crecimiento exponencial que hemos estado viendo en el último par de años, del cual mi apuesta personal es que vamos a continuar viendo por los próximos 3 hasta 6 años, es particularmente el tema de manufactura. Ahí donde estamos viendo un crecimiento exponencial. Es innegable que la industria de bienes de consumo creció y tiene un crecimiento un poquito más lineal, tiene un crecimiento un poquito, a lo mejor en el 2000, finales de 2020, tuvo este pico exponencial, pero a partir de ahí hemos visto un crecimiento más lineal en donde sí, continúan todo el tiempo expandiendo sus operaciones, pero no al grado en el cual está creciendo la manufactura. Entonces, sí, todo el tema de la última milla es una realidad. Eso ha ayudado que suban el precio por metro cuadrado de renta en estos inmuebles que están acondicionando para estar dentro de la ciudad. Entonces, estos inmuebles cerca de la ciudad han subido su precio por metro cuadrado. Entonces, bueno, es una realidad que hay un efecto ahí y es muy fácil de identificar. Sin embargo, no lo vemos, por ejemplo, Amazon duplicó su huella, Mercado Libre duplicó su huella, Liverpool acaba de abrir un CEDIS muy importante. Es decir, estas empresas están creciendo, pero no lo veo duplicando su huella cada año, Ok, ok, claro, como, como puede ser si la manufactura, en donde constantemente están llegando al trimestre 80 empresas nuevas en toda la República. Entonces, ese crecimiento que estamos viendo en el sector de manufactura está muy marcado. Sí, estas empresas de bienes de consumo seguirán creciendo a un ritmo mucho más, este, mucho más lineal. claro. Y ahora que hablemos más adelante de retail, nos preguntan mucho si todo este tema de la última milla del e-commerce, todo esto ha afectado al espacio tradicional, y yo diría que no. Hemos visto que también el sector de centros comerciales ha estado muy, muy sólido. Su recuperación fue muy rápida y el consumo regresó fuerte. Este, Parece que durante el encierro que tuvimos, lo que se fomentó ahí fue el ahorro, pero parece que ahora
mucho que hayamos ahorrado, estamos saliendo a la calle a gastárnoslo. Y el nivel y eso lo hemos estado revisando en reportes que emiten algunos bancos, el nivel de endeudamiento de crédito personales, es decir, tarjeta de crédito, Claro, está muy alto. Y entonces tú dices, oye, ¿cómo con las tasas tan altas que estamos viendo actualmente, con las tasas bancarias tan altas, el nivel de endeudamiento es así de alto? Y es justamente porque el consumo regresó y regresó con todo. Y estas fintech que se pusieron de moda claro. han contribuido mucho al financiamiento personal, a tarjetas de crédito, que prácticamente no te piden aval, no te piden historial crediticio, te aprueban la tarjeta, desde tu aplicación llegas y levantas tu tarjeta, te llegas el otro día, y todo esto ha contribuido a que el consumo vuelva y vuelva fuerte. No únicamente en línea, como es el e-commerce, que como Claro. lo comentaba, seguiremos viendo un crecimiento ahí, sino en el espacio tradicional, también lo estamos viendo que volvió y volvió con todo. Oye, aprovechando ya que traes a la cuenta el tema de centros comerciales, ¿dirías que hoy el panorama que viven los centros comerciales ya quedó atrás, digamos, esa estela que todavía dejó la pandemia y un poco los primeros años después de justo eso, de la incertidumbre que vivían? Hoy el sector de centros comerciales vive otra realidad. Hoy ya por lo menos hay un panorama positivo y de crecimiento hacia adelante. Definitivamente, definitivamente estamos en un panorama positivo, estamos viendo apertura de nuevos espacios, estamos viendo las tasas de disponibilidad bajando, estamos viendo que otra vez el precio por metro cuadrado se ha estabilizado. Hay que recordar que distinto a el industrial, donde los contratos típicamente se pactan en dólares, Claro, los centros comerciales están 100% en pesos. Y la moneda está fuerte, es una realidad, y también tenemos inflación alta. Entonces estamos viendo que estamos viendo un crecimiento en las rentas, y es el impacto de la inflación, porque los contratos están indexados al, a la inflación. Entonces, todo esto, de nuevo, contribuye a un crecimiento en el sector industrial. Claro que sí hubo cambios, claro que sufrió un cambio importante en el panorama, pues bueno, espacios abiertos, por ejemplo, hay que favorecer los espacios abiertos. Estas tiendas, estas tiendas todavía enormes, de muchos pisos, pues parece que no la sufrieron tanto. Es decir, estamos viendo incorporaciones de Palacio de Hierro, de Liverpool, todos estos, y estamos viendo los números que reportan, porque son empresas públicas que reportan, claro. sus números de ventas no están nada mal. Entonces, pues sí, estamos viendo una recuperación tanto en tráfico de los centros comerciales como en el sector de venta en línea, y también en ventas en los centros comerciales. No es únicamente el tráfico, porque Claro. al principio de la pandemia eso era, o mejor dicho, no al principio, pero cuando se reabrieron los centros comerciales, por ahí de principio de 2021, la gente volvió al centro comercial, pero no consumía. Volvía porque Claro. a lo mejor quería distraerse un poquito, se sentía segura en el centro comercial, entonces iba al centro comercial, pasaba, lo recorría y no consumía. Ahorita estamos viendo un sector de consumo regresando y regresando fuerte. Oye, en cuanto al ánimo que pueden medir de los desarrolladores y quienes están en este nicho, ¿hay confianza de seguir invirtiendo en nuevos proyectos? Y un poco si tienen, digamos, esa tendencia, ¿cómo estarían visualizando para los siguientes años, para esta parte final, la construcción, el inicio de nuevos proyectos de centros comerciales? Digamos que en términos de se mantiene, habría un apunte importante, se mantendría como en estos últimos años, un poco qué es lo que están viendo. De nuevo, sí hay un cambio, es innegable que hay un cambio en la percepción, en el ánimo, como bien lo dices, de los desarrolladores. Yo recuerdo en el 2019, y la conversación de muchos desarrolladores era, oye, si medimos cuántos metros cuadrados de centros comerciales hay por habitante,
y comparamos ese ratio con Estados Unidos, la diferencia es de más de 20 veces. Entonces, lo que quiere decir es que pues hay todavía mucho potencial para seguir construyendo centros comerciales, porque en Estados Unidos Claro, hay 20 veces más metros cuadrados por habitante de lo que hay en México, ¿no? Entonces, ese ratio pues es atractivo, quiere decir que hay potencial. Ahora ya no se siente así. Ya es, oye, ya no construyas ese centro comercial super regional mall con 4 tiendas anclas, más bien vamos a ver cómo podemos combinarlo con un uso mixto, en donde haya ahí una combinación, en donde haya todo esto y seamos más conservadores, hagamos, hay que favorecer las áreas abiertas, todo eso, es decir, si hay ánimo de continuar con una expansión, pero un poquito más conservadora que lo que a claro. lo mejor hace 3 años se percibía. Muy bien, Alejandro, para ir cerrando la charla, tocar el tema de oficinas del mercado corporativo. ¿Qué es lo que están viendo hacia finales de 2023? ¿Cómo sienten los números, los indicadores en cuanto a si ya tenemos o si tenemos un mercado sano, si tenemos un mercado mejor a lo que dejó la pandemia? Y también preguntarte, bueno, esta si quieres la siguiente pregunta ahorita que conteste esta parte, pero ¿cómo están viendo esa parte de la recuperación de los indicadores del sector de las oficinas? De nuevo, es una recuperación sin duda. Como lo comentaba al principio, creo que los tres sectores el panorama es mejor de lo que se sentía que iba a ser al principio del año. Sin embargo, aún estamos muy lejos de lo que estaba en el 2019. Es decir, en 2019 teníamos tasa de disponibilidad de 13%, ahorita estamos a 21% de disponibilidad, pero llegamos a estar a 26%. Entonces, Claro. por los últimos 4 trimestres, prácticamente un año consecutivo, hemos visto esta tasa reducir, hemos visto absorción neta positiva, que quiere decir que vimos por prácticamente del 2020 a finales de 2021 absorción neta negativa, que quiere decir salen más inquilinos de lo que entran, por eso nuestra tasa de disponibilidad se fue hasta el 26%. Ahora tenemos 3, 4 trimestres donde la absorción neta es positiva, quiere decir que está bajando el indicador de tasa de disponibilidad, entonces eso es un sector, un indicador de recuperación. Pero aún estamos muy lejos de lo que era el 2019 con tasa de disponibilidad del 13%. Hay algunos especialistas que consideran que un mercado sano es aquel que tiene tasa de disponibilidad por debajo del 15% Ok, y lo teníamos a 13% en el 2019. Ya se sentía una sobreoferta incluso en el 2019. Ya se hablaba de algunas regiones como el corredor norte, aquí en la Ciudad de México, que es toda la parte de Periférico Sur, toda la parte de Naucalpan, por ejemplo, ya hay tasa de disponibilidad del 30% en ese corredor. Es decir, ya había inventario que no se estaba entregando ocupado, ya había inventario disponible de manera importante. Viene la pandemia, lo que pasa con la pandemia es salen inquilinos de corredores que históricamente tenían las disponibilidades saludables, como es aquí en Reforma. Aquí en Reforma vemos de repente a Torre Mayor de Fibra 1 con una salida de inquilinos importante. Entonces, esto fue lo que pasó en la pandemia, que hubo empresas que mudaron sus operaciones a casa, empresas que a lo mejor la mitad del metraje lo dejaron de espacio físico, la otra mitad híbrido entre casa y que vayan a la oficina, y hubo otras que lamentablemente quebraron. claro. Entonces, eso fue lo que nos trajo la pandemia, y aunque la absorción neta es positiva, aún hay mucho aún hay mucho inventario que ocupar. Ok. Alejandro, como tu visión a futuro en ese sentido, ¿qué esperarías que llegara, cómo se comportara el mercado de oficinas, digamos, para la siguiente, para la primera mitad del año que viene, que se mantengan estos niveles, que exista un repunte mayor, ya quizá a llegar a un poquito a niveles mejores? Y preguntarte también en ese sentido,
¿Cómo han considerado, cómo han visto ustedes que de alguna manera se percibe la configuración del mercado de oficinas a partir de este auge de los espacios colaborativos, de los espacios flexibles de trabajo, perdón, del coworking? Sí hay una configuración nueva del mercado de oficinas con este componente a partir de lo que bien mencionas ahora, que cambiaron de alguna manera la forma de operar de algunas empresas. Pero, ¿qué verían en ese sentido? ¿El coworking qué tanto vino a modificar la relación de la renta tradicional y estos espacios flexibles? Sí, a ver, lo modificó en dos aspectos importantes. El primero es que usualmente los contratos no son de menos de 3 años frente a un propietario de inquilinos. Y en muchos no son de menos de 5 años. Entonces, con un coworking puede ser de 6 meses, puede ser incluso de un mes, puede ser de un año. Entonces, esta flexibilidad, que por eso se le conoce como espacios flexibles, ayudó a que muchas empresas se animaran a rentar una oficina, incluso y se quedan los 3 años. Pero al principio dice, oye, pues es que no sé, soy un Claro, startup, no sé si voy a aguantar los 3 años, no me quiero obligar a 3 años, entonces eso ayudó a, pues, por así decirlo, perderle el miedo a dar el paso y a ocupar un espacio de oficinas. Entonces, es como los coworking han contribuido a esta recuperación, que es, bueno, pues hay que empezar a reactivar esto, ¿no? Hay que empezar a dar facilidades para que más personas se animen a dar el paso. Entonces, bueno, es la primera. La segunda cuestión que quiero traer a la mesa sobre el mercado de oficinas es la pregunta si el nearshoring va a salpicarle, por así claro, decirlo, a otros equipos, ¿no? Entonces, la vivienda definitivamente se va a ver beneficiada. Siempre se dice que la vivienda sigue el empleo y si hay empleo en Nuevo León, si hay empleo en Saltillo, en Ramos Arizpe, si hay empleo en Mexicali, pues obviamente en Tijuana, obviamente hay potencial para construir más vivienda y va a haber ahí una demanda de espacio de vivienda. El retail también se puede ver el efecto ahí porque eh, mi apuesta, y esto es también una esperanza, es que el poder adquisitivo suba, claro. porque se van a empezar a pagar, se tienen que empezar a pagar mejores salarios. Y es una realidad en donde muchos ingenieros mexicanos van a Alemania, van a Estados Unidos, a Detroit, a estas ciudades manufactureras, a capacitar a ingenieros alemanes y se mudan a empresas estadounidenses porque los salarios son mejores allá. Entonces, en México hay mano de obra muy capacitada que podemos seguir creciendo y podemos seguir apostándole a que el poder adquisitivo suba. Entonces, retail debe de haberse afectado. La respuesta inmediata es las oficinas también, porque estas industrias tienen que llegar a tener su corporativo, pero a este momento no lo estamos viendo. Ok, Es decir, el mercado de oficinas de Monterrey sigue siendo uno de los más altos en tasa de disponibilidad. La ok, tasa de disponibilidad de Guadalajara en industrial bajó de manera impresionante. Ahorita están mínimos históricos para el tema industrial y en Guadalajara oficinas sigue siendo el mercado con más tasa de disponibilidad. Entonces, no se está viendo. Mi apuesta es que los coworkings y espacios flexibles van a ayudar porque a lo mejor claro. una pieza china que viene a hacer una pieza de autopartes no va a querer 200 metros cuadrados para 10 trabajadores, pero a lo mejor sí va a querer 5 escritorios dentro de un coworking para su equipo directivo. Entonces, es donde también el coworking juega una pieza Claro. importante en donde se van a empezar a ver esos movimientos. Pero el día de hoy, el nearshoring no ha impactado al mercado de oficinas. Alejandro, ¿verías o te creerí que se podría presentar la tendencia, la posibilidad de que algunos propietarios de espacios tradicionales de renta puedan migrar a convertirlos en espacios flexibles, un poco con la tendencia de la pandemia que se decía que se iban a transformar algunos espacios, que exista esta posibilidad de no, al ver
que pueda tener más impacto, un espacio flexible, se pueda transformar esos espacios tradicionales? ¿Verías esa tendencia? Sí, claro, y lo que pasa es que de manera inconsciente ya se transformaron. ¿Por qué? Porque al tener este grado de salidas importante de inquilinos, dejaron los espacios acondicionados, dejaron ya el espacio alfombrado, con divisiones, muchos de ellos amueblados. Claro, Entonces, esos espacios quedaron listos, acondicionados, y ahora ya se están ofertando como un espacio flexible. claro. Entonces, inconscientemente hay una mayor aceptación del espacio ya acondicionado por parte de los inquilinos. Perfecto. Alejandro, pues no me queda más que agradecerte, por favor, que nos recuerdes cómo pueden contactar a Sila, en qué pueden, básicamente, en cómo pueden ayudar a las empresas del sector, qué es lo que hacen y cómo los pueden contactar. Con gusto. Bueno, ingresando a nuestro portal sila.com.mx, sila con doble i, swila.com.mx. Ahí de entrada van a empezar a encontrar mucha información. Diario estamos generando contenido de valor para las personas que visitan nuestro sitio. Hacemos reportajes, hacemos análisis de datos y lo publicamos de manera gratuita en nuestro portal. Entonces la invitación principal es para que entren y se suscriban a nuestro newsletter para que reciban todo este material de manera gratuita. ¿Cómo le ayudamos a nuestros clientes? Le ayudamos a través de una suscripción a nuestro portal, en donde acceden a la mayor y más confiable base de datos de información, donde pueden ver transacciones, precio de cierre, precio pedido, inventario disponible, edificios construidos, en construcción, etcétera. Y no es únicamente una suscripción a esta plataforma tecnológica, sino también el acompañamiento de un equipo de investigación del más alto nivel que ayudamos a nuestros clientes a la toma de decisiones. Perfecto. Alejandro, pues otra vez más, muchísimas gracias. Te vamos a seguir dando lata para seguir platicando contigo. Muchísimas gracias. Para nada, Edgar, siempre es un gusto estar por acá. Gracias, Alejandro, y a ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias. Manténganse al tanto de estas charlas tan interesantes para medirle el pulso al sector inmobiliario. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.